Nuevamente damos gracias a nuestro Dios por la bendición de poder estar en este programa, conociéndolo en línea, propósito que usted que no conoce al Señor pueda conocer a través del testimonio de nuestros amados hermanos y hermanas que están en este programa. Hoy está con nosotros un invitado, el cual voy a dejar a mi hermano Cristian para que lo presente. Hermano Cristian, que le bendiga, me alegro nuevamente de estar juntos en este programa y que el Señor sea con usted y para que pueda presentar a nuestro invitado. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. También un agrado estar nuevamente participando con usted en este programa. Le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, ¿cierto? Y le vamos a dar la oportunidad también a nuestro invitado el día de hoy, nuestro pastor Sixto Cuevas, para que también pueda saludar. Pastor Sixto. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Mi nombre es Sixto Cuevas Pineda. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de conversar de este hermoso evangelio con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Sea grandemente bendecido en medio nuestro, Pastor Sixto. Vamos a hacer una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Así que el Señor les bendiga. Oh, gracias, Señor. Aquí estoy, golpeado pero firme en la fe, y algunas heridas, pero sé que estoy en pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me vuelve a sonreír, la vida hoy me vuelve a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó y aquí estoy. Si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el olvido. En mi barca siempre estás. Gracias, Jesús. Amén. Y conmigo, tú estás en mi barca, Señor. Dios te bendiga, Luis. Aquí estoy, golpeado pero firme en la fe. Algunas heridas, pero sé que estoy de pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me vuelve a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó. Aquí estoy. Oh, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. Ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí a adorar en el dolor. Jesús, Jesús, mi vida es tuya, mi mente es tuya, mi mente es tuya.
mi barca siempre estás, en mi barca siempre, en mi barca siempre estás. Amén. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que como siempre lo decimos, esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, y usted lo puede volver a escuchar las veces que quiera, ¿cierto? Porque nuestros hermanos han sido inspirados por el Señor, ¿cierto? Para cantar estos hermosos cánticos, que el único objetivo también es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y ahora vamos a ir a conocer al invitado de este programa, a nuestro pastor Sixto Cuevas. Pastor Sixto, ¿quién es el pastor Sixto Cuevas? Si usted nos puede relatar, casado, familia. Amén. Felizmente casado, ya tengo 40 años casado. Gracias al Señor. Mi esposa y 3 hijos, 2 varones y una mujer. Y gracias a Dios, como vuelvo a repetir, felizmente casado. Con altos y bajos, por supuesto, como toda familia. Pero Dios de por medio nos ha guiado en este andar, en este caminar. Amén. Pastor Sixto, nosotros siempre, porque la bendición de este programa, ¿cierto? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, ¿cierto? Estuvo en la tierra, comenzó su caminar, su evangelio, ¿cierto? Y entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener reconciliación. Pero después, Amén. antes de ascender al cielo, Él dijo, id y predicad el evangelio, ¿cierto? A toda criatura, Amén. ¿cierto? Y dijo también que me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y Chile queda en lo último de la tierra, ¿cierto? Desde ese sector acá, en lo último de la tierra. Entonces, el evangelio se ha ido compartiendo de instrumento en instrumento, de persona en persona, de familia en familia. Y en algún momento llega el evangelio a su vida. Entonces, ¿cómo es que llega el evangelio a su vida? ¿Llega a través de sus padres? ¿O sus padres no conocían el evangelio? ¿O el evangelio llegó a usted cuando era niño, cuando era joven? ¿Cómo llega el evangelio a su vida? La verdad es que mi madre iba a la iglesia. Mi padre era, no sé si peor, igual que yo en el mundo. Pero generalmente, si se fija usted, en la familia es la mamá la que llega primero. Y pasado mucho tiempo llegué yo, pero fue yo tenía 48 años cuando llegué a este hermoso evangelio. Entonces, es interesante también ver cómo se cumple la promesa del Señor, porque dice que Él nos elige desde el vientre de nuestra madre. Amén. Y a cada uno, yo me imagino que Dios nos da su tiempo, ¿cierto?, para llegar a este hermoso camino. Y pastor, Pero como usted, dijo mi madre, sí, pastor, y usted sobre lo mismo le iba a decir, ¿usted sabe cómo llegó el evangelio a su mamá? ella, la verdad es que no, porque ella, si no me equivoco, por invitaciones de vecinos y cosas así, Ya, como nos ocurre a muchos. sí. Y ahí entonces usted nos relataba que a los 48 años llegó el evangelio. Entonces, ¿cómo es que llega a su vida? Porque muchas personas piensan que ya a los 48 ya están pronto a jubilarse ya, o ya piensan ya que ya se consideran muy mayor de edad y ya se están preparando para partir de este mundo, ¿cierto? Pero 48 años comparado con la eternidad es la nada. Entonces, ¿cómo llega el evangelio a su vida a los 48 años, como usted nos contaba? Mire, la verdad es que es por misericordia del Señor nada más, porque, a ver, le voy a contar un poquito del testimonio de mi llegada al Evangelio, porque fue mi madre, ¿cierto?, que llegó al Evangelio. Luego, cuando yo me casé, como a los 2 o 3 años, mi madre conquistó a mi esposa. Y luego mi esposa trató de conquistarme a mí, pero se le fue duro el tema ese de conquistarme para el Evangelio. Entonces, yo era una persona que vivía mucho en los vicios.
yo tenía el vicio de las carreras de caballo. Era carrerista. Pasaba yo por mochila en el club hípico de lunes a sábado. Ese era mi andar diario. Entonces mi esposa generalmente me invitaba a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos. No, le decía yo. Entonces, pasado el tiempo, imagínense, yo estuve 23 años en la carrera de caballo. Yo a los 48 años llegué a este hermoso evangelio. Mi testimonio se llama 40 años en el desierto, porque yo a los 8 años ya andaba robando en los supermercados. A los 9 años estuve declarando en investigaciones por robo. Y de ahí para adelante mi vida fue un desastre. O sea, un desastre. Yo creo que el tiempo que un poquito me calmé de mi vida, mi desorden, fue cuando me casé. Pero eso también duró muy poco, duró como 3 años. Entonces, como le decía, mi madre invitó a mi esposa a la iglesia y ella empezó a congregarse con ella. Y me invitaba a mí. Y yo no, por ningún motivo. Allá está el diablo, le decía yo, porque el enemigo así nos trata. Nos manipula como somos títeres cuando estamos ahí en el mundo. Entonces, como le contaba, yo era una persona que, por ejemplo, todos los días en la tarde yo me tomaba una botella de pisco. Me fumaba 3 cajetillas de cigarro en el día. No llegaba a mi casa en 2 o 3 días, era un tiro al aire. Entonces yo pasaba metido en las carreras de caballo de lunes a sábado. Entonces, resulta que un día domingo, había una carrera muy importante en el Club Hípico de Santiago. Mire, lo que le voy a contar yo es algo que a lo mejor usted no lo ha escuchado nunca, pero se va a ver aquí cómo es la misericordia de Dios con uno. Cómo Dios lo ama a uno. Y cómo, por supuesto, Dios para cada uno de nosotros tiene un sistema para atraernos a sus plantas. Fíjese lo que ocurrió con mi vida. Como le decía, yo era una persona que estaba todos los días en las carreras, entonces yo iba de lunes a sábado. Los domingos me quedaba en la casa, me portaba bien. Entonces resulta que un día domingo había una carrera muy importante en el Club Hípico. Era una carrera internacional, venían caballos de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Brasil. Entonces, yo dije, ¿cómo voy a ir el domingo si yo no había ido a las carreras los días domingos? El día domingo yo tenía que estar en mi casa, entonces empecé a manipular en mi mente, ¿cómo lo hago para ir a las carreras? Entonces dije yo, voy a ir a la iglesia un día jueves. Mire lo que pensé. Yo llegué a la iglesia con la maldad, con la mentira. Yo dije, voy a ir a la iglesia el jueves. Entonces así, por mi esposa, dije, así esta vieja y con estas palabras, no le va a dar color si yo me voy el domingo a las carreras. O sea, la maldad, la mentira. Pero la multigracia de Dios, la misericordia de Dios, mire, el tema es que fui a la iglesia ese día jueves. Fui a la iglesia. Y lo primero que me encuentro, este es un consejo también para los hermanos, pastores, lo primero que me encuentro cuando entro a la iglesia, veo que pasa corriendo un niño y su cara era muy hermosa, el niño era muy hermoso. Empiezo a mirar a los demás niños, eran todos hermosos, los niños lindos, eran sus caritas. Y después me empiezo a fijar en los adultos. Eran todos hermosos, era como extraño, era como que estaba en otro mundo yo. Bueno, después supe que en esa congregación habían estado una semana en oración y en ayuno. Entonces, en realidad yo no los vi a ellos, yo vi el Espíritu Santo de Dios en cada uno de ellos. Por eso fue que los veía, yo los vi tan hermosos, tan lindos, y era algo que no se puede, digamos, exponer así en palabras.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo caí al suelo y me puse a llorar y me dio algo así al corazón y me puse a llorar. Y el tema es que ese día yo recibí mi milagro. Yo al día siguiente no tenía ni un vicio. No es que yo hubiera querido dejar los vicios, hubiera dicho ya no voy a tomar más, porque yo tomaba mucha cerveza en el día si era verano y mucho vino en el día si era invierno. Y en la noche, como digo, todas las noches no te pisco. Entonces el día siguiente no tenía ni un vicio. No fue porque yo hubiera querido dejarlo, sino que yo en esa visita a esa congregación yo recibí mi milagro. Era mi día. Entonces, imagínese usted que al día siguiente me meto la mano a los bolsillos y tenía un vale de las carreras de caballo. Y reviso el diario y el caballo había ganado. Era como que si Satanás hubiera dicho, ven, ¿para dónde vas tú? Ven para acá. Entonces, y fui a cobrar el vale. Cobré el vale, me dieron mucha plata. ¿Y sabes lo que hice con esa plata? Porque esto fue en la Plaza de Caña. Y frente a la Plaza de Caña en Santiago había una sociedad bíblica. Cobré y crucé al frente de la sociedad y compré toda la plata en Biblias. Así un montón de Biblias me dieron. Y empecé a regalar Biblia. Comencé a leer la Biblia. Entonces, esa noche yo tuve un sueño. Muy corto y preciso ese sueño. Yo soñé que estaba en un camino blanco así, pero muy derechito un camino y hermoso ese camino. Y una voz me dijo, este es tu camino. No te apartes de él. Y si tú te apartas, y ahí desperté. Entonces, imagínese usted con esa advertencia. Yo ahora ya estoy cumpliendo como 14 años en este hermoso evangelio. Con esa tremenda advertencia, o sea, ¿cómo me voy a apartar del amor de Cristo? Entonces, como le decía a mi hermano, esa fue mi llegada. Por eso yo doy tantas gracias a la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, porque nos llama de distintas maneras. Usted tiene, a lo mejor tiene su otro testimonio. Hay mucha gente que llega con problemas, llega con enfermedades, y mire, yo llegué con mentiras. Pastor, ¿Sí? estaba escuchando, ¿no es cierto?, atentamente cómo el Señor ha hecho con su vida. Claro. Estos 14 años que usted dice de que está dentro de los caminos del Señor. Pero yo quiero volver un poquito como atrás. ¿Ya? Usted nos cuenta, ¿no es cierto?, que su mamita era cristiana. Así es. Amén. Y que ella conoció este santo evangelio. Pero usted entró tarde, de una edad ya avanzada, ¿no es cierto?, por decir así. Pero durante ese tiempo en que usted estaba joven y ella ya estaba dentro de los caminos del Señor. Sí. No, era ese típico joven o niño desobediente, desordenado. Por eso le decía yo, mi testimonio se llama 40 años en el desierto, porque yo a los 8 años andaba hablando y a los 48 años en el evangelio, o sea, estuve 40 años en el desierto. Y ya la pregunta es, ¿y Juan, usted nunca sintió el interés de acompañar a su mamita, de caminar con ella, decir, porque me imagino como hija del Señor, le hablaba del Evangelio a usted, a los demás, ¿no es cierto? Pero usted nunca hubo el decir, voy a, ya más joven, porque niño... La verdad es que no. Todo lo contrario, yo rechazé. Nunca hubo ese sentir de decir, voy a acompañar a mi mamá. No. Sabiendo después, por lo que usted nos cuenta breve, ¿no es cierto?, que nos anduvo, como decimos acá en Chile, para los hermanos que están escuchando afuera, en pasos malos o en cosas malas. Aún así, usted nunca sintió el deseo de ir a ver, voy a ir a una casa de oración a ver si Dios me puede cambiar como ha cambiado a otro. La verdad es que no. No, pero hay algo muy importante sí que ocurrió que yo me di cuenta. Mi madre siempre estaba orando por mí, así como hay una alabanza hermosa que dice, mi madre oraba por mí cuando yo era un pecador. Mi esposa oraba por mí, mi hija oraba por mí. Entonces, mucha gente ora por uno cuando uno está allá en el mundo.
Pero yo era muy rebelde, yo nunca quise acercarme a la iglesia. Por eso le repito, yo llegué a la iglesia convencido, entonces por eso que es tan importante. Claro, es importante también entender que ya había una semilla, ¿cierto? Y eso es lo importante de la predicación del Evangelio. Yo ya tenía esa semilla en mi vida. Ya faltaba que creciera. Entonces ese es el tema, digamos, de lo importante que es para los que no están en este camino, de que si han escuchado alguna vez la predicación del Evangelio, ya va a llegar su momento, porque Dios, y en su multigracia, se encarga de llegar a cada uno de nosotros. Amén, amén. Así es, Pastor Sixto. Y ya una vez ¿qué dijo su familia? Claro que dicen, va a venir. ¿Se imagina? Yo creo que tiene que haber sido así. Cuando usted dijo voy a ir a la iglesia, o cuando dijo con mentira, ese día jueves, ¿cierto? Su esposa y su mamá, algo tienen que haber orado ahí, tienen que haberle pedido al Señor, tócalo ahí. ¿Qué después cuando usted tuvo ese encuentro? Porque ese es un encuentro que usted tuvo con Dios. ¿Qué dijo Sí, su familia? ¿Qué decía su mamá? Fue mi milagro. Mire, la verdad es que mi mamá se congregaba en otra iglesia y mi esposa en otra. Entonces, yo ocurrió que cuando yo llegué a la iglesia, la verdad es que mi familia somos 10 hermanos. Éramos 10 hermanos porque han fallecido. Y la verdad es que ellos no creían. Para ellos era, no, pero ¿cómo el Sixto? No, si no puede. Mire, se dieron el trabajo de ir a la iglesia a ver si realmente yo estaba asistiendo a esa iglesia, a esa congregación. Es porque no creían. Para ellos era imposible de que yo hubiera llegado a los caminos del Señor. Y bien sabemos que para Dios nada es imposible. Pero yo, como le digo, doy gracias a Dios por las oraciones, y eso es importante, las oraciones. Las oraciones, porque cuando estamos en el mundo y alguien está orando por nosotros, estamos cubiertos por esa, ¿cierto? Por esa multigracia de Dios. El amor de los hermanos en nuestras vidas. Y gran bendición, pastor, el de las madres, sobre todo el de las hermanas, dentro de la obra del Señor. Porque yo digo, las hermanas son las más trabajadoras, po. Porque a veces cuando hacen reunión de voluntarios, de varones, hay poquitito, pero cuando hacen reunión de hermanas, de Dorca, van todas las hermanas, po, en las reuniones de oración y son bien trabajadoras, son bien esforzadas, y también un reconocimiento para todas las varonas del Señor, ¿cierto? Hermano Y ahí, Cristian, disculpe, escuchaba atento, ¿no es cierto?, lo que decía nuestro pastor referente a lo que dice usted, referente a de la importancia que tiene la mamá, las mamitas dentro de cuando son las que primero se convierten, porque a veces dentro del matrimonio, que no son cristianos, la mayor parte son las mamás las que vienen al Evangelio, y en eso ya empiezan a nosotros, los hijos, a llevarlo. Y lo que dice el pastor me hace acordar de esto, de la oración constante de una mamá, porque bueno, en el caso mío también ella oraba por mí, y por eso que la alabanza esa que dice mi madre oraba por mí, yo creo que es para los hijos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y estamos dentro de estos caminos, es como el himno que tenemos, porque yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene Dios es escuchar las oraciones de la mamá. Pastor, como dice el hermano Cristian, usted llega al conocimiento del Evangelio después que no quería nada. Nada. Pero llega su esposa, y Dios a través de ella también empieza, ¿no es cierto?, a la oración a hacerse más fuerte, porque oraba su mamita, después ya oraba su esposa, y la oración ya estaba tocando al corazón de Dios, y Dios lo prepara, ¿no es cierto?, y usa este medio, ¿no es cierto?, para que usted llegue un día a la casa de oración. Hermano Cristian dice, bueno, ¿qué pasó con la familia? ¿Pero qué pasó especialmente con su esposa, que el Sixto que ella conocía, ahora ese Sixto era diferente desde ese día? Le cambió la esposa. El Señor le cambió el marido a la chiquitita. Mire, la verdad es que hay una cosa que es muy importante. Yo cuando llegué a este hermoso evangelio,
por misericordia del Señor, me propuse en un momento y dije, así como era en el mundo, mejor voy a hacer en el camino del Señor. Entonces el Señor me llevó a muchos lugares, pero impensado. Yo, imagínense, a los 4 meses en este hermoso evangelio yo estaba haciendo un seminario. Yo ya me demoré 8 meses en leer la Biblia. Leí de Génesis a Apocalipsis. Y luego en el seminario volvimos a leer la Biblia, o sea, en muy poco tiempo, en menos de 2 años me leí 2 veces la Biblia, pero sería mentiroso si le digo que entendí algo. No entendí nada. Pero en el tiempo, el Espíritu Santo de Dios me llevó a entender, pero muchas cosas de lo que es la Biblia, de cómo es palabra viva. Imagínese usted que yo voy leyendo la Biblia en una oportunidad en la micro, voy leyendo, se sienta un hombre al lado mío y me pega así, y me dice, ¿y cuál es el fin de leer ese libro? Así, un hombre desconocido. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, ¿usted cree en Dios? Sí, me dijo, creo en Dios. Y luego le dije, ¿usted sabe que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al 3er día? Sí, me dijo, sí lo sé. Es el fin de leer este libro, pues le dije yo. Aquí hay un mensaje de que hay vida después de la muerte. Y el hombre se paró y caminó para bajarse y me miraba así como admirado, no sé, como diciendo, este es un sabio, ¿cierto? Pero ¿sabe? Yo anduve como 3 meses preguntándome, ¿y de dónde saqué esas palabras? Es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra también lo dice, porque Él dice que nos va a dar la palabra justa y necesaria Él nos va a defender. Porque la respuesta fue tan precisa que yo me quedé, como le digo, como 3 meses andar, ¿y de dónde saqué? Porque todavía, como claro, no entendía todavía de lo que era el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ahí fue el Espíritu Santo de Dios que me ayudó. Exactamente. Por eso el hombre quedó admirado de la respuesta. Pero más admirado que de yo, pues yo. ¿Qué pasó? Sí, porque dice su palabra que el Espíritu Hermosa, Santo os enseñará en la misma hora lo que te vais a decir. Y lo dice su palabra y se cumple. Y ahí, pastor, dentro de los caminos del Señor, porque nosotros siempre lo decimos, pues el Señor nos llama, pero también nos hace trabajar. Pues. Y una de las cosas que pasan en el Evangelio es de que todos participamos y todos hacemos algo. Nadie sobra, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y así como nosotros tenemos un cuerpo y cada parte del cuerpo es importante, ¿cierto? Todos los miembros del cuerpo de Cristo también son importantes. Y a usted, ¿en dónde el Señor le ha permitido trabajar ya dentro del Evangelio? Entonces, como le decía, fueron como 4 o 5 meses que el Señor me permitió llegar a la cárcel de Colina 2. Acompañé a un amigo a ver a su hijo. Y luego me quedé ahí trabajando en ese lugar. Entonces, el Señor me llevó a trabajar a Colina 2, a Colina 1, a la penitenciaría. También estuve en la cárcel de Puente Alto. Entonces me ha permitido trabajar en muchos lugares el Señor, porque como le digo, yo me propuse que así como era en el mundo, voy a hacer también en este hermoso evangelio. Entonces, el Señor me llevó a muchas partes trabajando. Y ahí, Pastor Sixto, aprovechando que usted nos cuenta que estuvo en las cárceles, porque Colina, para las personas que no conocen, Colina 1 es una cárcel, Colina 2 también es una cárcel, la penitenciaría también es una cárcel, y está la cárcel de Puente Alto que decía nuestro Pastor Sixto. ¿Cómo es trabajar en las cárceles? Porque usted iba a compartir el evangelio que llegó en su momento a su vida. Entonces, con el amor de Cristo, usted también quería que ese amor se compartiera. ¿Cómo es hacer ese trabajo dentro de las cárceles? Mire, la verdad es que yo doy gracias a Dios porque yo he aprendido muchas cosas con testimonio propio. Entonces, cuando hablamos del evangelio, tenemos que hablar, por supuesto, de lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces,
imagínense usted que, mira el testimonio que le voy a contar. Yo voy saliendo un día de la cárcel de Colina 2 y por misericordia ya me había comprado un autito. Yo no tenía ni bicicleta. Antes de entrar al Evangelio yo no tenía ni bicicleta. No tenía nada. Entonces voy saliendo de Colina 2 en mi auto y sale un funcionario, un gendarme. Y le digo yo, ¿para dónde va? Me dijo, voy para Santiago. De Colina 2 a Santiago son como 45 minutos más o menos, ¿cierto? Por la carretera. Voy al terminal de buses, suba, le dije yo lo llevo. Yo iba para otro lado. Entonces, lo fui a dejar al terminal de buses. Pero mire, el hombre cuando subió, habíamos entrado ya a la carretera, y me dijo, oiga, me dijo, le voy a hacer una pregunta, pero no se enoje, me dijo. No, le dije, si yo hace mucho tiempo que no me enojo. Antes era muy enojón, pero ahora no, le dije yo. Me dijo, quiero hacer una pregunta, porque nosotros, me dijo, los funcionarios nos preguntamos por ustedes, porque ustedes vienen el día viernes acá, llegan tempranito en la mañana y se van tarde. Y la pregunta es, me dijo, ¿ustedes no tienen nada que hacer en sus casas? ¿Que vienen a perder el tiempo aquí? Con esto le voy a responder a la pregunta que usted me hizo. Ustedes no tienen nada que hacer en sus casas, me dijo, que vienen aquí a perder el tiempo. Entonces, yo me quedé callado. Y ahí de nuevo el Espíritu Santo de Dios, mire. Entonces, me dijo, ya, pues contésteme pues, con esa suave voz de los gendarmes, ¿cierto? Un grito. Ya, pues contésteme, me dijo. Usted me dijo que no se iba a enojar. No, le dije, si no me enojo. Mire, le dije yo, la verdad es que tiene razón usted con lo que me está diciendo. En realidad, si me pongo a pensar con mis pensamientos, le dije yo, tiene razón usted, porque yo, mire, vengo a perder mi tiempo para acá, vengo a ver gente que ni siquiera conozco. Yo compro cositas, le dije, porque yo compraba muchas cosas en la feria, zapatitos, ropa y todo eso, porque nosotros le llevábamos cositas a los patitos que le llaman en la cárcel. En la cárcel los patitos de esa gente que está presa aquí en Santiago, por ejemplo, y que son de Puerto Montt, Concepción, del norte, de lejos, que nadie los va a ver, nadie los visita. Y no tienen quien les ayude, ¿cierto?, en las compras de sus cositas. Entonces yo ayudaba mucho a esa gente, a los patitos. Entonces yo le dije a este joven gendarme, le dije, en realidad tiene razón, hay gente que ni conoce, y me gasto mi plata más encima, le dije yo, en ellos. Así que tiene razón usted. Pero ¿sabe una cosa? Le dije yo, le voy a decir algo. Yo no vengo porque yo quiero. Nosotros, los cristianos evangélicos, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y Él, el Espíritu Santo de Dios, es el que me guía a trabajar en este lugar. ¿Sabe usted que cambió pero totalmente la conversación? De ahí el hombre me empezó a contar de su testimonio, de su familia, de su mamá, de su hijo. Nos encontramos con un taco, estuvimos como 2 horas arriba del auto conversando el Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? No somos nosotros los que predicamos el Evangelio. Es el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. De hecho, ese hombre, cuando se bajó, me dijo, hermano Sixto, me dijo, hermano Sixto, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame nomás. Usted el próximo viernes me puede traer una Biblia de regalo. Pero por supuesto, pues le dije yo. Entonces, eso es lo que es interesante dentro de este hermoso evangelio, que quede claro, mis hermanos. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Por supuesto, hay que disponerse para eso. Porque cuando no estamos dispuestos, el Espíritu Santo también da a entender que no estamos preparados. ¿Cierto? Y es prudente Eso también. es más o menos Pastor, usted, ¿no es cierto?, nos cuenta que empezó ya de que conoció al Señor, del primer, ¿no es cierto?, hace una inversión después de haber ganado esta carrera, y esa plata que antes la ocupaba en otras cosas, la ocupa en algo tan maravilloso que es comprar Biblias para repartir, ¿no es cierto?, el Evangelio del Señor.
De ahí el Señor empieza a utilizar, a trabajar, ¿no es cierto?, a través de estos medios, en estas cárceles. Pero como le decía nuestro hermano Cristian, pero llega el momento en que el Señor también lo llama al ministerio del pastorado. Amén. Cosa que a lo mejor usted nunca se imaginó en su vida, estando afuera de los caminos del Señor, nunca. Porque dice su palabra que nuestros pensamientos no son, digamos, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Amén. Yo creo que humanamente usted nunca se imaginó, pero el Señor un día, ¿no es cierto?, los trae a sus santos caminos, lo prepara y ahora lo bendice con ser un siervo, un pastor. ¿Cómo recibe el pastorado? ¿Cómo llega a esta instancia de ¿no es cierto?, de estar trabajando como obrero, como le llamamos entre porque todos somos obreros dentro de la obra del Señor, pero lo llama al ministerio del pastorado? ¿Cómo llega a eso? La verdad es que yo empecé le contaba de principio que yo estuve en un seminario, el seminario de la misión de la gracia, no sé si lo he escuchado hablar, del pastor David Kim. Es un pastor coreano, que él creo que han abierto como 9.000 iglesias. Y dentro de todas esas iglesias hay muchas iglesias que están en Rusia, en China, lugares donde es muy difícil abrir una obra para el Señor. Y él era un trabajador en ese tema de lo que es la misión de la gracia. Y ellos hacían eventos acá en Chile, ¿cierto? En Argentina, en Perú, en Colombia. Y en los eventos que hacían acá en Chile, fui yo invitado muchas veces. Entonces, dentro de los pastores que estaban ahí, porque yo cuando empecé a ir a esa misión de la gracia, a ese seminario, yo tenía, como le decía, como 4 o 5 meses en el Evangelio. Y en ese momento me preguntaban qué hacía yo ahí, no tengo idea, porque no sabía. Hoy en día sí sé, claro, por el Señor, el que lo lleva a uno, lo guía. Pero yo estaba habían como 80 pastores más o menos, haciendo esas cursadas de esos seminarios y todo eso. Entonces, de repente me preguntaban, bueno, ¿y usted qué hace aquí? No sé, porque yo tenía, como digo, 4 meses y no sabía ni orar. Entonces, el Señor me tenía ahí en ese lugar. Y se hacían reuniones, ¿cierto?, periódicamente, y se hacían retiros espirituales y qué sé yo, todo eso tiene que ver con las cosas del Señor. Y yo asistía generalmente. Se hacía casi todos los años. Entonces, pasado el tiempo, llegué yo a hacer reuniones en la casa. Y porque con el tema de la pandemia y todas esas cosas empezó todo allá no, perdón, esto fue antes de la pandemia. La misión de la gracia en Chile tuvo sus problemas. El tema ese de los pastores. Entonces, y pasó el tiempo, y después, de repente, como a los 3, 4 años, hicieron nuevamente un AFA que se llama América Fuego Amor, que es estas reuniones que hacen, que les decía yo. Entonces ahí llegamos y los pastores me empezaron a hacer preguntas, los pastores líderes de ese tema. Me empezaron a preguntar qué estaba haciendo yo, qué sé yo. Y entonces yo dije, bueno, le expliqué lo que estaba haciendo. Pero me dijeron, usted tiene que ser pastor. No, le dije, por ningún motivo, si yo soy hermanito nomás. No, me dijeron, si usted tiene a cargo de ovejas, me dijeron. Tiene a cargo de ovejas, usted tiene que ser pastor. Entonces de ahí ellos me incentivaron a que yo fuera ungido como pastor, por el tema de la misión de la gracia. Y como le decía, yo siempre le hice el quite a ese tema, pues yo no quería. Pero más el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros lo que Él se le place para nuestras vidas. Entonces, pues así como llegué yo, después de, digamos, que los pastores de la misión de la gracia me llevaron a ser ungido como pastor en la iglesia central aquí en Chile, que está allá en el monte, en la ciudad del monte.
Eso más o menos, digamos, en Pastor resumen lo Sixto, que puedo contarles de lo que es sí, mi Pastor vida Sixto, pastoral. mire, aprovechando de que usted estuvo en varias cárceles, porque es bonito para la mayoría de la gente, porque también hemos tenido otros pastores que también han trabajado en un ministerio carcelario. Eh, ¿Usted ha visto algún milagro que haya ocurrido en alguno de los presos? Yo sé que sí, en todo su caminar, pero ¿usted se acuerda de alguno? ¿Algún milagro que haya Sí, ocurrido en alguna cárcel? ¿Usted nos podría compartir esa bendición? en la cárcel sí fue uno muy hermoso. Bueno, eso del gendarme ese que le conté también fue un milagro, ese fue hermoso, porque el hombre se convirtió al evangelio, o sea, fue Amén. hermoso eso. Pero otra cosa fue que, por ejemplo, cuando yo empecé a llegar, miraba así en las reuniones y en la puerta había siempre un joven. Tenía problemas, él había tenido un problema tenía 3 muertes, por decirlo así. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cuándo va a llegar la iglesia? ¿Cuándo va a entrar? Me dice, no, de repente, bueno, solo tenemos que arreglar esta situación. Ellos arreglan sus situaciones ahí, ¿cierto? Como ellos saben hacerlo, los que tienen problemas así de muerte y todo eso. Entonces me decía, algún día voy a llegar. Tengo que solucionar primero mis problemas. Y lo veía siempre que llegaba ahí. Entonces, eh, llegó un momento en que llegamos nosotros a la reunión y habían, porque esto en el módulo 6, había una reunión hermosa, habían como, deben haber habido sus 300 hermanos más o menos. Y en primera fila estaba sentado el hermano este, de corbata, ¿cierto? Con su Biblia, su terno, elegante. Y yo lo vi, mi corazón se alegró mucho, solucionó sus problemas, dije yo, y ahora llega el Evangelio. Fue una alegría hermosa para mí. Entonces cuando terminó el culto, fui a buscarlo para saludarlo y no lo encontré. ¿Y para dónde se habrá ido el hermano? Y no lo encontré, no lo encontré. La cosa es que a la semana siguiente, de nuevo estaba sentado ahí en primera fila. Y ahí yo estaba pendiente. No, ahora, esta vez no se me arranca. Y dije yo, no voy a apenas terminar la reunión, voy a partir corriendo a saludarlo a mi hermano. Dije, porque estaba muy feliz yo de verlo. Entonces, terminó la reunión y me acerqué a él y lo saludé. Mi hermano, le dije yo, y contento. Y le dije yo, y el viernes pasado, ¿para dónde se arrancó? Le dije yo. ¿Y por qué? Me dijo. Porque yo lo vi aquí, con este mismo terno. Le dije yo, no, me dijo, el viernes pasado yo no estuve aquí. No, le dije yo. ¿Y cómo? Mire, me dijo, le voy a contar lo que me pasó. Resulta que yo solucioné mis problemas. Y después que solucioné mis problemas, hablé en gendarmería para que me lleven al módulo 6, porque el módulo 6 es de puros cristianos evangélicos. Entonces yo quería estar en el módulo 6. Y me dijeron que no se me permitía ir al módulo 6. Entonces me dijo, yo hice una huelga de hambre. Y cuando yo hice esa huelga de hambre, me siguieron muchos otros internos también en la huelga de hambre. Y al final se formó un caos dentro de la cárcel, esa huelga de hambre. Me mandaron a mí, dijo, a las mazmorras en la cárcel de una parte donde hay ratones, está con excremento humano, está lo más sucio que hay. Ahí lo tenían. Entonces me dijo, ese día viernes yo estaba ahí en las mazmorras. Es imposible que usted me haya visto, me dijo. Entonces me dijo, ¿y sabe lo que ocurrió? Que llegó un cabo, uno de los bien malos que habían ahí, y llegó al lado mío. Y me dijo, a ver vos, me dijo, vos me vas a decir quién fue el que inició esta huelga. Porque andamos buscando al que inició la huelga, porque a ese le vamos a dar. Entonces él le dijo, no sé, dijo qué cara le puse, que lo miré y dije, yo fui. Entonces el hombre lo miró y se puso a reír. Y dijo que lo tomó y se lo llevó para el módulo 6. Pero esto todo fue entre el viernes y el sábado. O sea que era imposible que yo lo hubiera visto ahí. Y ese fue el milagro. Yo lo vi ahí, po. Lo vi. Conversé con él. Entonces, bueno, de hecho nos abrazamos y nos pusimos a llorar ahí los dos porque fue un testimonio hermoso. O sea, fue un testimonio, digamos, de un milagro de Dios. Él, en el espíritu, estaba en la reunión.
mientras era perseguido, ¿cierto? Atormentado allá en las mazmorras, él en el espíritu estaba en la reunión, cantando y alabando al Señor. Ese fue un testimonio hermoso que me ocurrió dentro de la cárcel. Sí, bonito. El tema carcelario es muy, 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 muy complejo en todas sus formas, pero es increíble cómo el Señor y el Espíritu de Dios trabaja en esos lugares. Así es. Es increíble cómo el Señor sigue haciendo la obra, cómo cambia las vidas, que para el mundo es imposible. Toda la maldad sobreabunda la gracia, dice la palabra. Sí, pues, donde para el mundo es imposible, para Dios no hay nada imposible. Siempre lo digo yo cuando converso sobre este tema, que de todos los reos o personas que están presas que se convierten al Evangelio, un 80% se renueva y un 20% vuelve a recaer, es decir, salen de la cárcel y vuelven a caer presos, un 20%. Pero un 80% se renueva. Miren, no lo logran ni las mejores clínicas antidroga y todo eso del alcoholismo, lo logra solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué precioso. Amén. Juan Manuel, ¿usted quería hacer una pregunta? Sí, pastor, los milagros de Dios, amén. Cualquiera que lo escucha puede decir, no, pero sí, Dios hace cosas que uno no se imagina humanamente. Hay que recordar que dice que su palabra, que él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y cosas que antes hacía, las vuelve a hacer y las sigue haciendo. Entonces, vemos, y uno de los milagros más grandes que yo creo que ha visto usted en su vida es que Dios haya transformado su vida, lo haya transformado. Ahora mire, volviendo atrás, ¿no es cierto? Recordando quién era usted, os contaba que desde los 8 años ya andaba en camino de maldad y sin pensar. Hoy un siervo del Señor, trabajando en su obra, viendo la mano de Dios, cómo Dios la ha sustentado. Y podemos decirle a los amigos, personas que están viendo este programa, cómo Dios puede transformar la vida de una persona y llegar a su vida, transformarlo y decirle que a lo mejor usted pueda estar viviendo una situación parecida a nuestro pastor, pero decirle que Dios también le puede cambiar. Y que para Dios lo único que anhela es transformar su vida, como lo ha hecho nuestro pastor. Pastor, usted nos hablaba también de que llegando al conocimiento del Evangelio, usted leyó harto la Biblia. Amén. Amén. Y se la leyó bien leída. Nosotros le hacemos siempre una pregunta a los invitados. Mire, dentro de la palabra de Dios, nosotros tenemos bien claro que toda la palabra de Dios es lo más grande que hay. Por ahí se escucha en redes sociales que hay versículos o pasajes que son más poderosos que el otro, pero sabemos que toda la palabra de Dios es poderosa porque viene de un Dios poderoso. Pero ahí en su corazón hay una palabra, un versículo que usted tenga como grabado, que diga, con este versículo me identifico en lo que el Señor ha hecho con su vida. Entonces, antes de eso, quiero contar una bendición hermosa que yo vi en Colina 2. Predicó ese día un coronel de gendarmería y estaba a cargo de la alabanza la hermana Gladys Muñoz. Entonces llegó un momento de oración, de un encuentro con el Señor, ¿cierto? Y todos orando, pero fue hermosa esa oración. Y de repente yo abro mis ojos así, miro para el lado, y habían 2 gendarmes de rodillas y los hermanos internos orando por ellos. Esa fue una hermosa... Es que eso no lo ve cualquiera, digo yo, porque... Y si lo cuento, tampoco cualquiera no lo cree. Esa fue una hermosa bendición que recibí yo también ahí en la carta de Colina 2, en el módulo 5. Eso, pero fue hermoso. Y con respecto al versículo bíblico que más ha marcado mi vida, es Juan 16, 7 y 8. Eso, cuando un día lo leí, me quedé así como, no sé, es como que lo entendí inmediatamente.
Y me quedé así como solamente dándole gracias al Señor por darme el entendimiento para saber de esta palabra. Mire, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Gloria a Dios. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. A través de nosotros. Aquí lo está diciendo clarito la palabra. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo. ¿Cierto? ¿Y qué iba a hacer? Iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que me marcó. Yo dije, no somos nosotros. No, el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Eso marcó mi vida. Eso, cuando yo después que entendí esa palabra, ahí crecí mucho en este hermoso evangelio. Mucho. Amén. Eso, la palabra del Señor nos da muchas bendiciones y también nos simplifica mucho las cosas, porque a veces cuando uno está en la hora del Señor uno se pone nervioso por muchas cosas, pero el Espíritu Santo del Señor es el que nos simplifica el camino. Le damos gracias al Señor, amado Pastor Sixto, por conocer su hermoso testimonio. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir con lo más importante del programa, que es la lectura y exhortación de la palabra, que ha caído en gracia en este programa nuestro Pastor Sixto Cueva. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza que son para la honra y la gloria del Señor, vamos a pasar a escuchar la palabra de Dios que la trae nuestro pastor. Amén. Una palabra que viene de Dios a su corazón y a nuestros corazones. Así que, amado pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a leer palabra del Señor. ¿Y qué más hermosa palabra que esta que tocó mi vida, por la que me preguntaba usted? Juan 16, 7 y 8. Leo en el nombre de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por esta su palabra que ha sido leída.
Y le pido que a través de su Espíritu Santo me esté dando la palabra justa y necesaria para llegar a cada uno de mis hermanos y también a los que han de ser agregados a este hermoso evangelio. Clamo que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, qué interesante es esta palabra para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esta palabra nos da a entender que no somos nosotros los que predicamos el evangelio. Es el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Por supuesto, a través de quienes se disponga, ¿cierto?, a escuchar de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, le dijo Jesús a sus discípulos. Les estaba, ¿cierto?, enseñando. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Claramente nos está enseñando la venida del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y esto no fue solamente que lo dijo en este momento, fue, digamos, ya venía el Señor preparando a sus discípulos, ¿cierto?, para lo que se venía, que es la herramienta para predicar el Evangelio. Por eso yo decía hace poco que en el fondo, cada cristiano evangélico, ojo, cristiano evangélico. ¿Por qué cristiano evangélico? Porque predicamos el Evangelio. Y evangelios son buenas nuevas, ¿cierto? Ojo que nosotros no somos protestantes. Los protestantes nacen con las protestas de Lutero y son la iglesia luterana. Nosotros no, nosotros todos los cristianos evangélicos nacimos el día de Pentecostés. Miren, nos lleva la palabra a Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24. Del 44 en adelante. Jesús les dijo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, por favor, ponga atención. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mis hermanos, usted que está en este hermoso evangelio y usted que está llegando, mi hermano, usted que está escuchando, qué interesante, qué importante es buscar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque de lo contrario, vamos a hacer nada. Nada. Por eso es que nos aconseja la palabra, dice que es necesario nacer de nuevo. Yo hablaba hace poco de mi testimonio, y mi testimonio, sabe usted que yo, estando en el mundo, yo no decía una sola palabra si no iba acompañada de un garabato. Entonces, el Señor me llevó a nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Como dice,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se refiere esto? El Espíritu Santo de Dios en las vidas de las personas. ¿Qué es lo que nos enseña, por ejemplo, el libro de los Hechos 1:8? Mire, qué interesante lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso es que les dijo, ¿cierto? La promesa estaba. Quedaos vosotros, como dice allá en Lucas, en el 49. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso es que yo digo, la iglesia de Jesucristo nace el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los cristianos evangélicos sabemos lo que es el día de Pentecostés, ¿cierto? Estaban los judíos celebrando su salida de Egipto, o sea, de mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Pero ese día se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre las vidas de los que estaban reunidos ahí. Lo podemos ver en Hechos 2. Hay un subtítulo ahí que dice la venida del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que Pedro, el apóstol, dice en Hechos 2:14, dice, entonces Pedro, después que por supuesto recibieron el Espíritu Santo de Dios, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Alzó la voz. ¿Y quién era este Pedro? ¿No era el mismo que hace poquito lo había negado? ¿Y por qué lo negó? Mire qué interesante la pregunta. Lo negó porque cuando Jesucristo estaba al lado de él, ¿cierto? Él tenía poder, tenía fuerza, ¿ya? Tenía confianza, tenía fe. Jesucristo al lado de él. Pero ¿qué ocurrió cuando Jesucristo iba camino a la cruz? Y el Espíritu Santo de Dios todavía no se derramaba en su iglesia. Quedó solo, sin nada. Así como muchos hermanos hoy en día están sin el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y lo niegan con sus actos, con sus hechos. Eso le ocurrió al apóstol Pedro. Por eso lo negó. Jesús no estaba al lado de él porque iba camino a la cruz y el Espíritu Santo de Dios todavía no estaba en él. Pero ¿qué ocurrió cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a su vida? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, aleluya. Ese mismo, el que andaba negándolo, el que andaba arrancando. Así también nos ocurre a cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Somos valientes, nada nos atemoriza. ¿Cierto? No andamos llorando por cualquier cosa, como ocurre muchas veces. Es interesante este tema del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Llegó el día de Pentecostés. Llegó la herramienta para predicar el Evangelio. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra, y me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero mire, ¿qué ocurrió con los apóstoles? Empezaron a predicar en Jerusalén, y no salían de Jerusalén. ¿Ya? No salían de Jerusalén. Dios, en su perfección, se llevó a su siervo Esteban. ¿Y qué ocurrió cuando se llevó a Esteban? Dice que un hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia y lo siguió persiguiendo. El Espíritu Santo de Dios ya estaba en la iglesia y no predicaban. Saulo los persiguió y salieron arrancando. ¿Hacia dónde?
hacia Samaria, hacia Judea. ¿Y qué hacían donde llegaban? Predicaban el Evangelio. Así también cada uno de nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo de Dios para predicar este hermoso Evangelio. Esa es una pequeña porción de la palabra, mis hermanos, que le entrego, de acuerdo a lo que el Señor me ha dado para compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos, y esté siempre atento al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Juan 14, 2 al 3 es muy claro en cuanto a este tema. Dice, leo en el nombre de Jesús, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Os tomaré a mí mismo. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, los que tengan el Espíritu Santo de Dios en sus vidas serán arrebatados. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor aquí. Jesús lo dijo, os tomaré a mí mismo. Sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Por eso es que dice, os tomaré a mí mismo. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Pastor Sixto, ¿nos puede llevar en una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por esta su palabra que ha sido leída. Le doy gracias por esta bendición de compartir con mi hermano Cristian, mi hermano. Doy gracias por compartir con ustedes la palabra del Señor. Doy gracias porque también sabemos que llegaremos a muchos hogares, a muchas personas que están hambrientas de este alimento especial que es la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, le doy gracias porque usted nos guía, nos guarda y nos acompaña a través de su Espíritu Santo. Clamo por bendiciones para cada uno de mis hermanos y en especial para cada uno de los que van a escuchar de esta palabra leída. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Le damos gracias al Señor por estar terminando nuevamente un nuevo programa de Conociéndonos en Línea. Le damos gracias, Pastor Sixto, por conocer su hermoso testimonio. Yo me comienzo a despedir, como siempre lo decimos, esperamos que la gracia y el amor de nuestro Dios Todopoderoso les acompañe y les guarde. Y aquí me despido, y si es la voluntad del Señor, nos veremos en un próximo programa. Ahora le voy a dar la oportunidad también a nuestro hermano Manuel, que también que el Señor le bendiga, para que usted también se pueda despedir, y usted le da la oportunidad también a nuestro pastor para que se pueda despedir. Hermano Manuel, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Agradecer al Señor nuevamente estar juntos en este programa que tiene el propósito de llevar el Evangelio de vida eterna. Amado pastor, para que también le agradecemos el nombre del Señor y también la oportunidad para que se pueda despedir. Amén. Amén. Bueno, doy gracias primero que nada al Señor porque Él ha provocado, ¿cierto?, que estemos juntos y en armonía, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y clamo en el nombre de Jesús que sean bendecidos cada uno de ustedes. Usted, mi hermano Manuel, mi hermano Cristian, sus familias, que sean bendecidos. Que sean bendecidos sus cuerpos, que estén exentos de enfermedades, para que así puedan seguir predicando este hermoso evangelio. Pido también que Dios bendiga a cada una de las familias que han escuchado de este hermoso programa, para que estén prontamente llegando a seguir estos hermosos caminos del evangelio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias nuevamente, amado pastor, que Dios le bendiga. Ya yo también me estoy despidiendo, deseándole que el Señor de paz le guarde y le bendiga, y haciéndole la invitación a usted, persona que escucha y que está viendo este programa, que venga al Señor. Nuestro amigo, nuestro ayudador, quien más puede cambiar su vida que solamente Él. Si le invitamos y si Dios así lo dispone, nuevamente estaremos en nuestro programa. Que el Señor de paz le guarde y le bendiga. La bendición de lo alto sea sobre su vida y sobre los suyos. Bendiciones.